La lluvia golpeaba con insistencia los cristales del estanco cuando empujé la puerta. El calor del interior, mezclado con el olor a tabaco y papel, me envolvió de inmediato. Saludé a Maruja, la dueña, con esa familiaridad de quienes se ven casi a diario. Saqué el boleto de lotería del bolsillo de mi gabardina y se lo tendí, más por rutina que por verdadera expectativa. A ver si hoy hay suerte. Aitana, bromeó ella. Pasándolo por la máquina, el pitido agudo fue distinto, más prolongado. Maruja levantó la vista, boquiabierta. Madre mía, susurró, son 68 millones. Por un momento creí que había oído mal. El corazón me dio un vuelco y noté un calor extraño subirme por el cuello. Las piernas parecían de algodón. No supe qué decir. Solo asentí, sintiendo cómo el mundo se volvía irreal a mi alrededor. Guardé el boleto y el resguardo que ella me entregó con manos temblorosas. Consciente de que mi vida acababa de cambiar, salí a la calle bajo el paraguas. Con la lluvia dibujando caminos sobre la tela, caminaba sin rumbo claro, intentando ordenar las ideas. Cuando un cartero se acercó, doña Aitana Valverde preguntó, asentí, me entregó una carta certificada, el sobre, grueso y con membrete de una inmobiliaria. No tenía mi nombre en la parte interior de la ventanilla, sino el de mi hija, Clara Valverde. Me extrañó, pero pensé que tal vez se había confundido la dirección al llegar a casa. Me quité la gabardina y, guiada por la curiosidad, abrí el sobre. El contenido me heló la sangre, un precontrato de compraventa de mi casa, con detalles precisos de la transacción y, en el apartado de gestor autorizado, la firma de Tomás. Mi yerno, allí, en papel sellado. Se describía la vivienda donde había pasado los últimos 30 años, como si fuera un simple activo a transferir. Me quedé sentada a la mesa, observando el documento. El reloj marcaba las 6:30, pero la tarde parecía más oscura que nunca. Ni siquiera había tenido tiempo de contarle a nadie mi golpe de suerte, y ya había pruebas de que alguien planeaba quedarse con lo único que siempre había sido mío. Doblé el contrato con cuidado, lo guardé en un cajón y miré por la ventana. La lluvia seguía cayendo, constante, como si quisiera borrar huellas. Yo, en cambio, acababa de encontrar las primeras de un camino que no pensaba dejar de seguir. Respiré hondo y decidí que, antes de cualquier celebración, tendría que pensar muy bien mi próximo movimiento. A la mañana siguiente, la lluvia había amainado y el aire olía a sal. Crucé el paseo marítimo con paso lento, mirando las barcas balancearse en el puerto, el café de Ofelia, con sus ventanales empañados y el letrero azul deslucido. Estaba casi vacío. Ella, detrás del mostrador. Levantó la vista y me dedicó esa sonrisa franca que conserva desde la juventud. Menuda cara traes. Aitana, siéntate y cuéntame. Nos sentamos junto a la ventana. El aroma del café recién molido se mezclaba con el graznido de las gaviotas y el murmullo del mar. Saqué del bolso el boleto premiado y lo puse sobre la mesa, junto con el contrato que había llegado por error. Ofelia leyó cada hoja con calma. Sin interrumpirme, 68 millones. Y un plan para quitarte la casa, murmuró. Esto no lo puedes tomar a la ligera. Le confesé que mi primera reacción había sido contarlo todo a Clara, pero que algo dentro de mí me gritaba que guardara silencio. Ofelia, siempre más prudente que yo, asintió. Si dices una palabra, no verán a tu madre ni a tu amiga, verán a un cheque con patas. Me propuso hablar con su amigo, el notario Simón Alvarado. Aquella misma tarde fuimos a su despacho, un piso antiguo con olor a madera encerada y estanterías repletas de carpetas. Simón nos escuchó en silencio, tomando notas. Luego, con voz pausada:
Me explicó cómo crear un fideicomiso para blindar mis bienes y cómo adquirir propiedades mediante sociedades pantalla que no aparecieran vinculadas a mi nombre en el registro. Salí de allí con un plan que me daba cierta paz. No se trataba solo de esconder el dinero, sino de ganar tiempo para observar a todos sin que supieran que el juego había cambiado. Esa noche, sentada en la mesa de la cocina, dibujé mi primer movimiento: inventar una inspección municipal ficticia que obligaría a realizar reparaciones urgentes en la casa para evitar sanciones. Quería ver quién se ofrecía a ayudar sin condiciones y quién aprovechaba la oportunidad para imponer las suyas. Guardé el boleto y el contrato en una carpeta cerrada con llave. Desde la ventana, las luces del puerto titilaban a lo lejos. El mar parecía tranquilo, pero sabía que bajo su superficie siempre hay corrientes traicioneras. Estaba dispuesta a descubrir de qué lado nadaba cada uno. 2 días después, Clara y Tomás aparecieron sin avisar. Llegaron con sonrisas amplias y un ramo de flores que apenas disimulaba la impaciencia en sus gestos. Nos sentamos en el salón y tras los saludos de rigor, Clara se inclinó hacia mí, con esa voz que usa cuando quiere sonar protectora. Mamá, hemos estado pensando en lo que nos contaste sobre la inspección municipal. No queremos que te agobies con papeleos ni gastos. Tomás asintió, cruzando una pierna sobre la otra. Exacto. Lo más práctico sería poner la casa a nuestro nombre. Así, podemos tramitar más rápido los permisos y encargarnos de todo, sin que tengas que preocuparte. La propuesta me cayó como un cubo de agua fría, aunque mantuve el rostro sereno. Les agradecí la preocupación y sugerí otra vía: pedir un crédito a mi nombre para cubrir las reformas. Con ellos como avalistas, Clara intercambió una mirada fugaz con Tomás antes de responder: no creo que el banco lo apruebe. Mamá, además, sería más enredado. Mejor lo nuestro. La conversación continuó con rodeos y excusas vagas. Yo asentía, como si considerara seriamente su plan, mientras tomaba nota mental de cada palabra. En un momento, me levanté para preparar café. Desde la cocina, escuché el murmullo de sus voces que se filtraba por la puerta entreabierta. No eran conscientes de que Mateo, sentado en un taburete junto a la nevera, lo oía todo. Cuando esté en la residencia, venderemos todo y por fin podremos respirar, dijo Tomás. Con un tono de alivio: ya era hora, respondió Clara. Llevamos años esperando este momento. Sentí un nudo en el estómago, pero antes de que pudiera procesar las palabras, el teléfono vibró en el bolsillo de mi bata. Era un mensaje de Mateo, abuela. Tenemos que hablar. No confíes en ellos. Regresé al salón con la bandeja y serví el café como si nada hubiera pasado. Clara y Tomás bebieron a sorbos, sonriendo, creyendo que me habían convencido. Yo también sonreía, pero por un motivo muy distinto. Ahora tenía pruebas de sus intenciones y sabía que el siguiente movimiento debía ser calculado, no impulsivo. Me despedí de ellos en la puerta. Observando cómo se alejaban bajo la llovizna, cerré con llave y me apoyé en la madera. Respirando hondo, había llegado el momento de decidir qué hacer con lo que Mateo acababa de poner en mis manos. 2 días después de su visita, llamé a Mateo y le propuse dar un paseo por el espigón, como solíamos hacer cuando era niño. La tarde estaba gris y el mar, encrespado, rompía contra las rocas levantando espuma. Caminamos en silencio unos minutos, hasta que él se decidió a hablar. «Abuela», bajó la voz, «mamá ya le ha dicho a varias personas que la casa será suya en cuestión de semanas». Lo dijo delante de mí, como si no importara que yo escuchara. Tomás hasta habló de cómo invertir lo que sobre. Sentí un frío distinto al del viento. Aquello confirmaba que no era solo una idea pasajera, sino un plan en marcha. Le agradecí su sinceridad
y le pedí que, por el momento, no comentara nada con ellos sobre nuestras conversaciones. Él asintió, con esa seriedad que a veces le hace parecer mayor de lo que es. Esa misma noche, llamé a Ofelia y fijamos una cita con el notario Simón Alvarado para el día siguiente. En su despacho, repasamos cada paso con precisión. Transferiría la mayor parte del premio de la lotería a un fideicomiso irrevocable, inaccesible para terceros. La casa quedaría blindada legalmente y además adquiriría, mediante una sociedad pantalla, un piso amplio con vistas al Cantábrico, en una zona tranquila pero bien conectada. Firmar aquellos documentos me produjo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio por saber que lo mío, lo que había ganado con suerte y que pensaba usar con cabeza, quedaba protegido. Tristeza porque las manos que quería que sostuvieran las llaves de mi casa algún día estaban ahora intentando arrebatármelas en vida. En las semanas siguientes, todo se movió sin levantar sospechas. La sociedad pantalla quedó inscrita discretamente. La compra del piso se cerró con total discreción y el dinero del premio pasó a reposar en cuentas que no llevaban mi nombre. Yo, mientras tanto, seguía interpretando el papel de madre algo confundida, preocupada por una inspección que no existía y agradecida por la supuesta ayuda de Clara y Tomás. Cada vez que hablaba con ellos, me obligaba a bajar la mirada, a aceptar sus consejos con un gesto sumiso, como si dependiera por completo de su buena voluntad. Por dentro, sin embargo, trazaba un mapa mental de sus movimientos, observando cómo la confianza que tenían en su propio plan crecía día a día. Sabía que, llegado el momento, esa misma confianza sería la que los haría tropezar. Lo único que me quedaba era contener la rabia y esperar el instante preciso para dar el golpe. La tarde que vinieron a verme, me dejé envolver por una bufanda, aunque no hacía tanto frío. Quería que mi aspecto transmitiera fragilidad, como si cada palabra me costara esfuerzo. Caminé lentamente hasta el sofá y me senté con un suspiro exagerado. Clara se acomodó frente a mí, mientras Tomás se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, observándome con esa mezcla de impaciencia y falsa preocupación. He estado pensando, dije con voz apagada, tal vez sea mejor dejaros la casa y buscar algo más pequeño para mí. Sería más cómodo. Y así podríais aprovecharla como os parezca. La chispa en los ojos de Clara fue casi imperceptible, pero yo la vi. Tomás se acercó, colocando una mano en mi hombro con fingida ternura. Es lo más sensato. Aitana, nosotros nos encargaremos de todo. No tienes que preocuparte por nada. Asentí débilmente, como si su aprobación fuera un alivio. Les dije que necesitaba tiempo para ordenar papeles y consultarlo con un notario. Ellos aceptaron, creyendo que yo cedía terreno, y se marcharon, comentando entre ellos lo fácil que sería todo. En cuanto se fueron, llamé a Mateo. Nos encontramos en el café de Ofelia y le expliqué la siguiente jugada. Él, sin dudar, se ofreció a llevar al notario Simón todos los datos de la propiedad, escrituras y referencias catastrales. Simón prepararía un documento que a simple vista parecería una cesión de la casa, pero sin validez registral alguna. Un papel perfecto para que Clara y Tomás cayeran de lleno en la trampa. Durante los días siguientes, interpreté mi papel a la perfección, olvidos fingidos, pausas largas antes de responder y miradas perdidas mientras ellos hablaban de reformas necesarias y nuevos proyectos para la casa. Cada detalle parecía convencerlos más de que estaba lista para entregarles mi hogar. Incluso empecé a dejar carpetas sobre la mesa, como si estuviera revisando documentos para ceder la vivienda. Finalmente, Tomás me llamó con voz entusiasta. He hablado con un amigo notario
Dice que puede hacernos el trámite rápido y sin tantos requisitos. Te vendría bien así. ¿Verdad? Puse mi mejor tono agradecido. Claro. Hijo, lo que sea más fácil para todos. Colgué el teléfono y sonreí. Todo estaba preparado el cebo, el anzuelo y la impaciencia de quienes creían estar a punto de ganar. Solo quedaba esperar al día en que, sentados frente a ese amigo notario, firmaran lo que pensaban que era su victoria, sin saber qué. En realidad, sería la primera página de su derrota. El día de la cita amaneció despejado, con un sol tímido que se colaba por las cortinas del salón. Había preparado la mesa de centro con una carpeta, un bolígrafo elegante y un par de tazas de café para dar un aire de cordialidad. Tomás llegó primero, acompañado de un hombre de traje gris y sonrisa estudiada a su amigo notario. Minutos después, apareció Clara, perfumada y con esa seguridad que solo mostraba cuando creía tener todo bajo control. Nos sentamos. El supuesto notario me explicó, con palabras simples, que el documento era una cesión voluntaria de la propiedad, un trámite sin complicaciones para que ellos pudieran encargarse de las reformas y gestiones. Yo asentía, fingiendo que entendía poco y confiaba mucho. Solo tienes que firmar aquí, mamá, dijo Clara, señalando la línea con una uña perfectamente pintada. Tomé el bolígrafo con manos aparentemente temblorosas. Mi mirada se detuvo un instante en las letras del encabezado, el mismo documento falso que Simón había preparado días antes. Impecable en su engaño. Firmé con trazo firme, entregando la carpeta al notario de Tomás. Listo, dije, como quien se quita un peso de encima. Ellos sonrieron, intercambiaron miradas de complicidad y se levantaron para marcharse. Clara me dio un beso rápido en la mejilla. Tomás se limitó a estrecharme la mano. Pronto verás cómo todo mejora, Aitana, comentó él, con un tono que pretendía ser tranquilizador, mientras los acompañaba hasta la puerta. Noté que Clara apenas podía contener su entusiasmo. Hablaban ya de presupuestos, de llamar a un decorador y de optimizar el espacio. Todo con la convicción de que el lugar les pertenecía. Cerré la puerta tras ellos y caminé hasta la ventana. Desde allí, observé cómo bajaban por la calle, hablando animadamente, con gestos amplios y risas que se mezclaban con el rumor distante de las olas. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. La trampa estaba cerrada y ellos no lo sabían. El documento que guardaban con tanto orgullo no tenía ningún valor legal. La casa seguía siendo mía, blindada por el fideicomiso, y su supuesta victoria no era más que un espejismo. Me quedé un rato mirando cómo se alejaban, hasta que doblaron la esquina. Luego, cerré las cortinas y me serví una infusión caliente. El silencio de la casa me envolvió, ya sin la sensación de amenaza que me había acompañado en los últimos días. Respiré hondo. Ahora, solo tenía que esperar, ellos seguirían avanzando, convencidos de que tenían la presa en sus manos, sin saber qué, en realidad, eran ellos quienes caminaban directo hacia mi siguiente jugada. Un par de días después de la firma, invité a Clara y Tomás a tomar un café en la cocina. Les comenté, con un tono resignado, que había decidido irme a vivir con Ofelia durante el tiempo que duraran las reformas. Fingí que me inquietaba el ruido, el polvo y las idas y venidas de los obreros. Clara se apresuró a decir que era lo mejor, que así todo se haría más rápido y sin molestias. Tomás, con una sonrisa satisfecha, añadió que ellos se encargarían de coordinar a los albañiles y de no escatimar en calidad. En cuanto salieron, llamé a un taxi y llevé conmigo únicamente 2 maletas. No tomé el camino hacia la casa de Ofelia.
sino hacia mi nuevo piso junto al Cantábrico. La propiedad estaba ya completamente a mi nombre, o más bien, al de la sociedad que Simón había creado para mí. Era un espacio luminoso, con grandes ventanales que dejaban entrar la brisa marina y el sonido de las olas. Lo decoré con calma, eligiendo muebles sencillos pero cómodos, sin ostentación alguna. Quería que fuese un refugio, no un escaparate, mientras yo organizaba mi nuevo hogar. Clara y Tomás se sumergían en sus propios planes. Los escuchaba de vez en cuando por teléfono, hablando de presupuestos, de elegir materiales de calidad y de coordinar pagos con proveedores. Incluso me enviaban fotos de catálogos y de supuestos avances, creyendo que me ilusionaban. Habían empezado a invertir sus ahorros en adelantos para la supuesta venta, convencidos de que pronto recuperarían todo multiplicado. Yo, por mi parte, mantenía el papel de madre agradecida. Les enviaba mensajes preguntando cómo iban las gestiones. Fingía interés por detalles de reformas que nunca sucederían y les recordaba que me avisaran si necesitaban algo. Todo para reforzar la idea de que el plan avanzaba sin obstáculos. En las tardes tranquilas, después de colocar un cuadro o doblar la última manta sobre el sofá, me sentaba junto a la ventana con una taza de té, observando el horizonte, el puerto. A lo lejos, brillaba con las luces de los barcos de pesca que regresaban, y el olor a sal llegaba hasta mi salón. Era un paisaje que me recordaba que, aunque la marea pueda cambiar de golpe, uno siempre puede encontrar un lugar seguro donde anclar, y sabía que en cualquier momento intentarían dar el siguiente paso, cerrar la operación que ellos creían segura. Entonces, se encontrarían con un muro legal tan firme como las rocas del Espigón que tantas veces había recorrido con Mateo, escuchando cómo el mar rompe sin descanso, cómo romperían pronto sus ilusiones. La llamada de Clara llegó temprano, con ese tono apresurado que usa cuando cree tener buenas noticias. Me dijo que esa mañana irían a la notaría oficial para inscribir la vivienda a su nombre y así cerrar el trámite de una vez. Contesté con un perfecto, hija, y colgué, sabiendo que lo que estaba por ocurrir no tenía nada de perfecto para ellos. A media mañana, yo estaba sentada junto a la ventana de mi nuevo piso, viendo cómo el mar rompía contra las rocas, cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la voz de Clara era un torbellino de confusión y rabia. Mamá, el notario dice que el documento no sirve, que no tiene validez legal. Guardé silencio unos segundos, como si intentara comprender lo que me decía. Ella continuó. Atropellada, afirma que la casa sigue a tu nombre, que no hay cesión registrada ni posibilidad de inscribirla. ¿Qué está pasando? Me limité a decir que no lo entendía, que quizá el amigo de Tomás había cometido un error. Prometí revisar los papeles y colgué antes de que las preguntas se volvieran más incómodas. Lo que no sabía Clara era que, mientras ellos trataban de inscribir la casa, otro golpe estaba a punto de caer. Semanas atrás, con ayuda de Simón, había presentado una denuncia anónima al banco alertando de movimientos irregulares en el crédito de Tomás. El banco, tras investigar, bloqueó la operación y congeló sus líneas de financiación. Esa misma tarde, Tomás recibió la notificación, el préstamo quedaba cancelado y el historial quedaría marcado. Me imaginé la escena clara, sin casa nueva, y Tomás con un agujero financiero que no podría tapar. Un plan que creían sólido se desmoronaba como un castillo de arena arrastrado por la marea. Esa noche recibí la visita de Mateo. Entró con paso inseguro, como si no supiera si debía estar allí. Lo senté en la mesa del comedor y le serví un chocolate caliente. Entonces, le conté toda la verdad: el premio de la lotería, el contrato falso,
el nuevo piso y mi decisión de que él, junto con una fundación educativa local, serían los herederos reales de todo. No es por lo que has hecho, Mateo, le dije, es por quién eres, porque nunca me miraste como a una carga, ni como a una oportunidad para sacar ventaja. Sus ojos se humedecieron y me abrazó con fuerza. En ese momento comprendí que no necesitaba millones para sentirme rica. Me bastaba con la lealtad sincera de un nieto que había elegido estar de mi lado. Afuera, la noche se cerraba sobre el mar, y yo sabía que la calma que sentía ahora era solo el preludio de su próxima reacción.